Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del doctor Antonelli. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma podrán cambiarlo en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Cualquier cosa, me gustaría que me interrumpan si algo no se entiende en el momento. La idea es hacer algo no muy largo para no molestar, pero si se puede y desean participar, sería bueno hacer algo bien participativo para que sea lo más ameno posible. En realidad no quería repetir mucho de lo que ya se vio, así que me gustaría, voy a esperar un poquito, si alguno quiere hacer alguna pregunta con respecto a alguna duda de las clases, no sé si las vieron o no las vieron, pero si quieren hacer alguna pregunta, me gustaría que prendan el micrófono, pregunten y vamos hablando. Si no, comenzamos. Si nos animan a preguntar, pueden ponerlos en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. ¿No hay nada? Bueno, o no la vieron, o estamos muy bien. Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces. Un poco la idea del monitoreo, yo creo, y por lo que hacemos el seguimiento, a veces no soy de participar muchísimo dentro del chat del WhatsApp, pero todos estamos comenzando con la parte de anestesia, y lo bueno es siempre recordar que nosotros nos traen pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica, nos llaman como para hacer la anestesia de esos pacientes, y siempre tanto el profesional que nos llama como el propietario o el tutor de nuestro paciente va a querer que cuanto antes el mismo esté en la casa, ya se empieza a alimentar, porque ya seguro les pasa que lo primero que preguntan cuándo empieza a tomar agua y cuándo empieza a comer. Entonces es fundamental que durante todo el procedimiento que realicemos y la evaluación que realicemos de nuestro paciente antes de ingresar a cirugía, digamos, logremos, si vemos algo que no está dentro de la normalidad, si le queremos llamar así, o dentro de los parámetros fisiológicos, logremos llevarlo cuanto antes, y tenemos muchas veces el tiempo que el cirujano tarda en hacer la intervención para tratar de estabilizarlo. Por eso mismo es que hay algunas clases sobre manejo y evaluación de los pacientes sépticos, o los pacientes descompensados, o los pacientes hipovolémicos, porque es nuestro momento para intentar que el paciente se recupere y cuando salga de la intervención salga mejor de lo que ingresó. Siempre recordemos, y como decía un profesor mío de anestesiología, que el paciente debe salir del quirófano igual o mejor de lo que ingresó. Nunca debe salir peor. Entonces, yo básicamente cuando comencé mi carrera dentro de la anestesiología, la comencé y me enseñaron mis docentes en todas mis cursadas a ver la anestesiología desde el monitoreo. Por eso me gusta bastante el monitoreo, si bien considero que hay muchas otras cosas para hacer de las que se les da
durante el cursado, pero a veces o por equipamiento que no tenemos disponibles muy fácil en Argentina, o por tiempo, que muchas veces es lo que más cuesta. Si bien estoy en la universidad, y a veces en la universidad cuando somos varios anestesistas trabajando, vemos y nos ponemos a hacer más cosas sobre los pacientes, sobre el monitoreo, a evaluar mayor cantidad de parámetros, a estimar o modificar ciertas variables que no nos gustan durante la intervención, pero para eso muchas veces se necesita más cantidad de personal o de colegas anestesistas, o se necesita el equipamiento y el tiempo. Yo hago lo que es anestesias ambulatorias, en la gran mayoría de los casos, la parte en el sector privado, y entonces en esos lugares no dispongo de muchísimo tiempo más que el que termina la cirugía, la intervención. La gran mayoría de los colegas, si son pacientes que no son, digamos, ASA 3, ASA 4, quieren que el paciente se recupere lo antes posible y se vaya a la casa lo antes posible, porque tienen que muchas veces o seguir atendiendo, o no tienen lugar en la internación. Los pacientes no quieren que se quede, y los tutores mismos nos piden que el paciente se recupere lo antes posible. Entonces, eso me llevó digamos, a acotar el monitoreo y a intentar hacer lo más eficiente posible y a llegar a un diagnóstico lo más rápido posible de que si el paciente tiene alguna alteración, y anticiparme a tratar de corregirla, y si no, ya avisar al colega que está a cargo de la veterinaria de que ese paciente va a necesitar quedarse más tiempo en la clínica, va a necesitar ciertos chequeos posteriores, o va a necesitar ser derivado a una internación. Más de una de las clínicas donde trabajo no tienen internación, y entonces si yo sospecho de un paciente que tiene que derivarse a internación, necesito ya avisárselo al colega cuanto antes. Entonces, básicamente, dentro de los objetivos, están un poco lo que hablábamos recién. La forma de realizar el monitoreo, esto lo hablábamos en la clase, hay una forma básica que no debemos olvidarla, y que es por la cual debemos comenzar siempre el control de nuestro paciente. Es fundamental comenzar con lo básico, porque la semiología es muy importante y es la que nos va a comenzar a dar datos para, digamos, luego observar durante la intervención. Una forma intermedia donde vamos a tener los parámetros más comunes, como un electrocardiograma, la saturación, la frecuencia respiratoria, la presión invasiva, o una capnografía. Y una forma más avanzada, donde ya tenemos evaluación de la presión invasiva, podemos evaluar por un ecógrafo cómo está el pulmón, cómo está la cava. Muchos ya empiezan a evaluar el cuello para evaluar, digamos, los vasos y ver los flujos, y ahí estimar si el paciente va a responder o no a fluidos, canalizando una arteria o gasometría. La realidad es que yo particularmente tengo el ecógrafo, me lo compré con un traductor lineal y un face and face para evaluar básicamente hacer los bloqueos interfaciales, que son los que quizás un poco de menos tiempo me llevan, y los puedo hacer más simple en la clínica, y tengo que comenzar a hacer la evaluación del sistema cardiovascular a través de ecografía, ir evaluando, digamos, la posibilidad de ver o anticiparme si mi paciente va a necesitar fluidos o no va a necesitar fluidos. Pero bueno, un poco lo que hago es la evaluación, como vimos y como vamos a ver ahora, con el tema de evaluar la curva pleximográfica y la presión. Bueno, un poco para recordar lo que ya vimos en la clase.
Recordemos cómo se colocan los electrodos. Si bien depende de dónde venga el equipo, muchas veces va a cambiar la posición de mis electrodos, así que eso siempre en las pinzas, en los botones, donde se conectan las pinzas del equipo, ahí dice la posición. Tengamos en cuenta que a la hora de evaluar un programa, las preguntas que nos vamos a hacer: cómo está la frecuencia cardíaca, cómo son los complejos, QRS, el intervalo, cómo está el ritmo, si hay actividad atrial, y si esta es sinusal, es decir, si tenemos presencia de una onda P, y la asociación atrioventricular. Recordar también que la presencia de arritmias es muy común y muchas se deben a, digamos, a las drogas, pero que lo que es la hipoxemia, la hipotensión y la hipotermia, que son 3 puntos quizás los más importantes, o por lo menos por los que tengo arritmia o que veo arritmias más comúnmente dentro de mis anestesias, generalmente se relacionan con estas patologías más comunes. Si bien no olvidemos que tenemos que evaluar cómo va, si aplicamos algunas drogas que son arritmogénicas o no, y tenemos que evaluar los efectos hemodinámicos de esas drogas. Las bradicardias también, con justamente los bloqueos de primer y segundo grados, son muy comunes, generalmente se deben a drogas que en su mayoría cuando empezamos a combinar lo que son los opioides y los alfa-2 vamos a tener bradicardias muy importantes. Una vez que vamos a identificar la arritmia, tenemos que ver si esta es hemodinámicamente significativa o no. ¿Y cómo lo vamos a ver? Evaluando la presión sanguínea, la perfusión. Por eso justamente es la importancia de evaluar a nuestro paciente con un monitoreo básico al principio. Entonces evaluamos el tiempo llenado capilar, el color de las mucosas, el pulso, el ritmo. La morfología de la arritmia, es decir, si van a ser irregulares, son regulares, si, digamos, cómo está el gasto cardíaco y la contractilidad. Para eso estaría bueno si tenemos la posibilidad de tener un ecógrafo disponible como para evaluar a nuestro corazón. Y si toda esta arritmia no es hemodinámicamente, no afecta la hemodinámica de mi paciente, lo que tengo que hacer es seguir controlando al paciente. No hace falta realizar un tratamiento de la misma. Ahora, si genera una alteración hemodinámica, lo que tenemos que empezar a ver es por qué es la causa de la arritmia. Si fue relacionada, está relacionada con la anestesia, con el procedimiento que se va a realizar o con factores relacionados al paciente. Entonces, ahí vamos a comenzar a tratar a nuestra arritmia. Es fundamental, y hoy estaba con alumnos en la facultad, alumnos de grado, y hablábamos de todas, y recién viendo en la publicidad de veterinarios de Veterinaria Web, justamente lo importante es ir desde el signo hasta encontrar la causa y tratar de corregirlo. Porque si no, no es muy difícil intentar ir desde, si vamos a tratar a algo sin encontrar la causa. Si nosotros no sabemos cuál es la causa, primero no vamos a saber enfrentarnos al problema y muchas veces no lo vamos a poder descubrir y no lo vamos a tratar como corresponde porque no vamos a tener la causa. Si tenemos frente a un paciente escéptico y ya sabemos que puede llegar a aparecer unas arritmias, y bueno, entonces nos vamos a anticipar en algunos casos al tratamiento o en otros vamos a hablar con el propietario, vamos a hablar con el cirujano y decir, bueno, necesitamos hacer una cirugía rápida, necesitamos hacer una cirugía que sea lo más controladora de daño posible
pero el paciente cuanto antes tiene que despertar. La semana pasada me pasaron 2 casos de 2 pacientes con hemoabdomen, con 2 cirujanos diferentes, que uno era un tumor de vaso, el otro también supuestamente era un tumor de vaso, pero resultó ser que era un tumor, digamos, en mesenterio, la raíz del mesenterio, donde había bastante una hemorragia importante, el vaso estaba irregular y todo, pero bueno, había habido quizás un error en el diagnóstico ecográfico y el paciente se sometieron a cirugía. Pero 2 cirujanos que completamente diferentes entrenados. Yo siempre digo que el cirujano que nació haciendo emergencia, un cirujano que sabe que tiene que ser rápido en ciertos pacientes porque si no se mueren. Entonces, y hay cirujanos que son muy buenos y excelentes cirujanos, pero que trabajan con cierta tranquilidad y que no les gusta que lo estemos apurando. Justamente, uno de los pacientes que le tocó el cirujano, que le gustaba trabajar tranquilo, que tardó de que yo realicé la inducción del paciente, lo posicionamos, y hasta que comenzó la incisión de la cirugía, tardó unos 20 minutos, y ese paciente se terminó muriendo. La otra cirugía que se llevó a cabo de forma muy rápida, ese paciente terminó. No sé si se iba a salvar si el cirujano era rápido, la cirugía era más compleja. Pero sí, el trabajar con cirujanos que trabajan muy rápido y que tienen en cuenta a la hora de avanzar sobre un paciente, que necesitamos ser rápidos y necesitamos hacer un control de daños para evitar las complicaciones, eso hace que la posibilidad y el riesgo anestésico del paciente sea mucho menor. Bueno, la determinación de la presión de pulso, siempre que tomamos el pulso metatarsiano, sublingual, cuando ya el paciente está anestésico, recordamos que el metatarsiano nos va a indicar una presión sistólica que, si está presente y tiene una buena calidad de pulso, va a ser igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Por método no invasivo lo vamos a hacer justamente con los manguitos. Es una variable macrohemodinámica. Digamos, el manguito tiene que ser alrededor del 40%, el ancho del manguito, de la circunferencia del miembro. Y en los pacientes donde tenemos una vasoconstricción, lo ideal es que esta porción del manguito esté sobre que es donde se va a generar la insuflación y vamos a verla, va a sentir el equipo, las ondas de pulso, se encuentre sobre las arterias, y en vasoconstricciones muy fuertes o en vasodilataciones muy importantes, a veces es donde más generan errores esta medición. Otro método es el método invasivo. Para esto necesitamos canalizar una arteria, generalmente la metatarsiana, la sublingual no me gusta, porque muchas veces la femoral no la he usado nunca. La vez que he sacado sangre arterial para tomar una determinación de muestra de sangre arterial, tuve una complicación bastante importante porque era un paciente trombocitopénico, que después llegaron los datos. Entonces, siempre que canalicemos una arteria, mantengamos la compresión al menos 5 minutos sobre la arteria para no generar un hematoma muy importante. Y luego si conectamos el transductor, nos va a dar una curva que es muy similar a la curva plastimográfica, y de ahí me va a ir midiendo la presión en forma continua, la presión invasiva. En los casos justamente de vasodilataciones, vemos cómo la amplitud de la curva estaba muy baja,
y ya lo vemos también en la curva plastimográfica que está muy baja la presión. Vemos cómo a medida que va, esta es otra forma de conectar, en lugar de colocar el transductor para el equipo, conectamos en la llave de 3 vías, conectamos un manguito de presión de los que se utilizan en humanos. Lo importante acá, y esto está mal, porque no es que el reloj tiene que estar a la altura del corazón, sino la columna, la interfase aire-líquido, tiene que estar a la altura del corazón como para que la presión sea la que corresponde. Vemos cómo a medida que el paciente va mejorando su tono vasomotor, a diferencia de lo que veíamos en la diapositiva anterior, empieza a aparecer la incisura dicrota, la amplitud empieza a mejorar y porque mi paciente empezó a mejorar su tono vasomotor. Esto es, digamos, momentos diferentes o profundidades diferentes, lo que genera una vasodilatación diferente y eso hace que se afecte la presión del paciente. Esto, bueno, es un caso clínico de un paciente en diferentes etapas dentro de la anestesia. Vemos el electrocardiograma, donde hay un buen ritmo, donde están los complejos QRS están normales, donde vemos onda P. En la curva plastimográfica vemos cómo acá desaparece la incisura dicrota, acá comienza a aparecer, pero la amplitud es bastante baja, vemos que una saturación que no es muy buena, una variabilidad de la presión de pulso bastante importante. Hoy al principio marcaba el 30, que eso nos sirve para evaluar si mi paciente, en caso de estar frente a una hipotensión, si mi paciente va a ser respondedor o no respondedor a fluido. Acá tenemos algo muy importante y que eso está estandarizado y se sabe que es así, siempre y cuando el paciente esté a ventilación mecánica con una presión que no sea muy excesiva, porque si mi paciente tiene una presión muy excesiva, justamente siempre la variabilidad de la presión de pulso por el retorno venoso va a ser más alta, y ya vamos a ver en un video, en este paciente obviamente no está en respiración mecánica, porque acá vemos cómo la capnografía baja en forma desescalonada. Entonces, a ver, que tenemos una preguntita. ¿No se escucha, Erika? ¿Algún otro no escucha bien por las dudas? ¿O voy muy rápido? A ver, espero que me responda alguien más. A ver que me saco los auriculares. Doc, disculpe, se escucha muy bajito ahí. ¿Ahora se escucha bajo? Ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, señor. A ver. Bueno. Disculpen, chicos. ¿Algo que no hayan entendido? Vuelvo hacia atrás. ¿Me dicen? Bueno, si no, continúo. Continúo. Hablamos de que la variabilidad de la presión de pulso me sirve siempre y cuando tenga estandarizada lo que es la presión de la vía aérea de mi paciente. Y ahora ya vamos a ver un par de cosas al respecto. Entonces, ahí estábamos. Este video ya pasó.
eso lo de la variabilidad que ya habíamos hablado. Acá nuevamente vemos cómo el paciente empieza a bajar la presión, la amplitud de la curva plethysmográfica está muy baja. Entonces yo si juego en estos pacientes, y ya si no lo vieron lo van a ver cuando dentro de lo que es la parte de emergencia de RCP, un error muy común que supongamos que el paciente empieza a desaturar y es un paciente que vemos una amplitud muy chica, un error muy común es aumentar la presión de la vía aérea cuando estoy bolseando a mi paciente. Y ese es, además de ser un error, o por lo menos un error que fue durante mucho tiempo muy común mío y de los colegas con los que trabajo, que muchas veces vemos en las anestesias, es no aumentemos la presión de la vía aérea, porque si yo aumento la presión de la vía aérea, va a disminuir más el retorno venoso, y al disminuir más el retorno venoso, va a empeorar el cuadro del paciente y va a desaturar más. Entonces, la idea es manejar presiones bajas con buenos flujos de oxígeno para tratar de mejorar el estado de mi paciente. No, no, Nicole. El hecho es de, al aumentar la presión de la vía aérea, no en ventilación mecánica, no, y tampoco a aumentar la CAM, es aumentar la PIP. ¿Se entiende? Si yo aumento o la presión con la que bolseo a mi paciente, es decir, nosotros sabemos que lo ideal es trabajar, no sé, dependiendo de la bibliografía que tomemos, pero lo ideal es trabajar con una presión pico de la vía aérea que no supere los 20 centímetros de agua. Cuando nosotros a ver, estoy tratando de explicarlo y después me dicen si se entiende. Si yo comprimo la bolsa reservorio, en una anestesia con el paciente intubado, un sistema circular cerrado, donde yo tengo a mi paciente y yo comprimo mi bolsa reservorio, al comprimir la bolsa reservorio aumento la presión de la vía aérea. Y ahora ya lo vamos a ver con un ejemplo. Al aumentar la presión de la vía aérea, lo que hago es disminuir el retorno venoso. Esa disminución del retorno venoso hace que en los próximos latidos la amplitud de la curva plethysmográfica disminuya, y lo mismo que la presión de pulso. Ahora lo vamos a ver, y si no, cualquier cosa, ya lo denme en un ratito, que está hay unos cuadritos. Pero básicamente es la presión con la que ventilo a mi paciente. Lo puedo hacer, obviamente, que lo puedo hacer con ventilación mecánica, pero si no, también lo hago cuando yo estoy ventilando en forma mecánica a mi paciente. Obviamente, en un paciente que respira solo, ventila solo, mejor dicho, no respira solo, ventila solo, ese paciente no va a afectarse su presión de la vía aérea. A ver. Bueno, este paciente vemos que la profundidad anestésica está bastante profundo, ya está centrando nuevamente el ojo. Acá el paciente ya lo vemos mucho mejor. Es un paciente que tenemos una buena curva plethysmográfica, donde se relaciona con una buena curva de la presión arterial. La saturación está un cachito baja, debería estar un poquito mejor. Es un paciente que se encuentra en un plano anestésico ideal. Esto es más o menos lo mismo. En este video, más creo que llegando al final, vemos cómo a veces se puede modificar la presión. Creo que es este el video, que se puede modificar la presión de la variabilidad de pulso
si aumentamos mucho la presión de la vía. Acá observemos cómo se plancha la curva. ¿Vieron? Bueno, esa curva se plancha y justamente... No es este el video. Entonces quizás no lo puse. No lo puse. Pero ahora vamos, para recordar, es que siempre todo paciente que estamos en anestesia, necesitamos sí o sí tener una saturación del 100%, si el paciente está con oxígeno al 100%. En oximetría, recordemos, pensé que lo tenía ahí, pero no. Ahora lo tengo más adelante entonces. En oximetría, recordemos las cosas a tener en cuenta en la evaluación, como son la amplitud, la base, la incisura dicrota y el área bajo la curva. Dentro de la evaluación de la amplitud, me va a servir para evaluar la descarga sistólica y la resistencia. Entonces tenemos pacientes en forma diferente, donde está aumentada o disminuida la amplitud. Dos pacientes iguales. El ancho de la base, que también me va a servir para evaluar la descarga sistólica y el tono vasomotor. Dos casos diferentes, donde pacientes que vemos que están saturando iguales, mismas casi frecuencias cardíacas, las presiones, obviamente, en aquellos pacientes donde el ancho de la base del trazado es mayor, el paciente va a estar mucho más estable. Vemos que tiene una presión que está muy bien. Cuando tenemos una baja, tenemos unas presiones generalmente que están disminuidas. Incisura dicrota, que nos va a dar la idea del tono vasomotor, es un poco lo que ya fuimos viendo, y que ya vieron durante la cursada. El área bajo la curva, que nos va a dar la idea justamente del volumen de sangre, o la descarga sistólica, o el gasto cardíaco. En realidad el gasto cardíaco se va a calcular, no lo tenemos para calcular, hay equipos que lo toman, que evalúan el área bajo la curva, y si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca vamos a estar el gasto cardíaco. Entonces ahí vamos a ver la rama ascendente, que nos va a evaluar la contractilidad, la rama descendente, que va a depender del tono vasomotor, y la línea de base, que nos va a ayudar a evaluar cómo está nuestro paciente. Esto es un trabajo que presentó el doctor Tussman, donde evalúa, en caso de vasoconstricción severa, donde evaluamos la curva plestimográfica, lo normal, lo que sea normal, y una vasodilatación. Y a medida que es más severa la vasodilatación, esta curva puede hacerse negativa, e incluso la incisura dicrota aparecer en el próximo latido. Este es un caso de un gato que tenía una obstrucción en las vías urinarias. El paciente estaba en una acidosis muy importante, con un déficit de base muy importante, con potasio muy alto, el calcio bastante bajo, glucosa alta, lactato estaba normal, la creatinina estaba alta, estaba muy deshidratado el paciente. Este paciente, si... A ver, ahí lo aumento. Está aumentado al máximo, Erika, y ahí me acerco un poco más. Este paciente, ventilando solo, sin tener conectado respirador ni nada por el estilo, una ventilación espontánea, cuando le conecté el oxímetro de pulso, el electro estaba bien, no vemos alteraciones.
Cuando le conecto el oxímetro de pulso, vemos si aumento la frecuencia del oxímetro, vemos que tenemos bastante variabilidad. Obviamente este paciente estaba deshidratado, hipovolémico, con pulso débil, entonces ya vemos, tenemos una frecuencia, vemos la frecuencia que nos iba marcando el equipo y era una frecuencia, las presiones estaban bajas, preferentemente para un paciente que estaba en el estado que se encontraba. Acá vemos, miren, cuando el paciente estaba respirando, no estaba intubado, el paciente solamente estaba respirando en forma espontánea, así que ya este paciente respirando en forma espontánea, si tenía esas variabilidades, si lo conectábamos, si no le hacíamos un bolo de fluido o algo, iba a empeorar su cuadro. Ya era muy sabido que iba a empeorar si es que lo teníamos que someter a una anestesia general. Entonces, ¿esto qué nos marca? Nos marca lo que es la curva de baja frecuencia, que es un poco lo que nos da la idea o nos sirve a nosotros para saber si mi paciente va a ser respondedora o no respondedora a fluidos en los casos de tener que analizarlo, o en caso de tener una hipotensión, cómo vamos a evaluarlo. ¿Qué sucede? Acá esto está anotado en que en la expiración generalmente baja y en la inspiración sube, pero esto es cuando el paciente está sometido a ventilación mecánica, no cuando es espontánea. Y hace relación todo esto, y acá quería llegar, a la interacción cardiopulmonar. Entonces, a ver si nos vamos, si me van siguiendo, y cualquier cosa lo hablamos nuevamente. Hablamos de la presión intratorácica, y esto es presión intratorácica cuando el paciente está sometido a ventilación mecánica. ¿Qué sucede? El aumento de la presión intratorácica en la inspiración de mi paciente hace que en el ventrículo derecho disminuya la precarga y aumente la poscarga. Esto hace que el volumen sistólico del ventrículo derecho, y tienen que pensarlo solamente en el ventrículo derecho, hace que disminuya el volumen sistólico porque disminuyó la precarga y aumentó la poscarga. Entonces el volumen sistólico va a disminuir. ¿Qué sucede? Eso va a suceder durante toda la fase de inspiración, que sabemos que si dividimos en 4, 3 de ese tiempo va a ser inspiratorio y 1 va a ser expiratorio. Entonces, ¿qué sucede? El tránsito de sangre que va a salir del volumen del pulmón del ventrículo derecho, que va a ir al pulmón, va a hacer que durante la expiración, si nosotros evaluamos a nuestro paciente, en la expiración el ventrículo izquierdo va a tener una disminución de la precarga. Es decir, le va a llegar menos sangre. ¿Por qué? Porque salió menos sangre del ventrículo derecho. Entonces al ventrículo izquierdo le va a llegar menos sangre de ese pulmón. Eso va a hacer que disminuya el volumen sistólico de ese paciente y va a disminuir la presión de pulso durante la expiración. Entonces, si volvemos, durante la expiración voy a tener una disminución de la amplitud. Esto era muy marcado y era un paciente que había tenido, un paciente muy chiquitito, un Yorkie que había sido sometido a un ayuno muy largo, muy prolongado, y que estaba en ventilación mecánica. Y bueno, porque era para una cirugía por la parotomía, por la paroscopía, y entonces cuando le conecto el ventilador veo esto, ahí nomás paré la cirugía, le hice un bolo de fluido y esto mejoró. Es muy malo, y durante la expiración del paciente yo veía esto, justamente hace referencia a que durante la expiración la presión de pulso va a disminuir muchísimo. Bien,
¿Qué pasa digamos, durante la inspiración en el ventrículo izquierdo? En el ventrículo izquierdo va a disminuir la poscarga y va a aumentar la precarga. Entonces, el volumen sistólico durante la inspiración va a aumentar y va a aumentar la presión. Justamente lo que hablábamos acá. Durante la inspiración va a aumentar la amplitud del paciente. Obviamente acá no se alcanza a notar la ligadura dicrota porque mi paciente está bastante vasodilatado y si bien vemos las alteraciones digamos, en el pulso de la onda, pero no vamos a ver, no vamos a tener una... Sí, está alto, está al máximo. Sí, Doc, tranqui, yo ya le escribí a Erika. Ah, bueno, porque está al máximo. Entonces, justamente, eso es lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a hacer. Espero que se entienda y es como nosotros supongamos y pensemos que tenemos la bolsa reservorio. Acá, si se ve el puntero afuera, por el traqueotubo estamos metiendo aire y cuando metemos aire, ahí es cuando disminuimos, justamente, hacemos todo esto. Durante la inspiración metemos aire. ¿Qué no sucede con un paciente con ventilación espontánea? En un paciente con ventilación espontánea ocurre lo contrario. Ocurre lo que veíamos en ese gato, en el gato que veíamos anteriormente, que estando normal, el gato, en realidad, con la respiración espontánea, durante la inspiración va a disminuir la presión de pulso y durante la expiración va a aumentar. Pero ocurre lo contrario cuando estamos haciendo ventilación a presión positiva. A eso se refiere. No sé si quedó un poquito más claro ahora para los compañeros que no habían entendido el tema de la ventilación a presión positiva. Me gustaría que me comenten, si no, trato de explicarlo nuevamente. ¿Y por qué es la importancia de interpretar esto? Porque justamente yo voy a poder anticiparme. Yo si comienzo a ventilar a un paciente, anestesio al paciente, lo intubo, lo estoy ventilando, le conecto la curva plastimolar, el equipo, evalúo saturación y empiezo a evaluar cuando estoy con presión, evaluando la presión a la que ventilo, empiezo a evaluar y mi paciente empiezo a ver variabilidad en la curva plastimográfica y esa variabilidad me sirve para predecir si mi paciente va a necesitar fluidos o no. Generalmente, a mí no me gusta utilizar fluidos ya que mis anestesias o mis intervenciones son dentro de todo bastante cortas. Generalmente no duran más de 30 minutos. Es más, una cirugía en general, desde que realizo la inducción del paciente hasta que lo despierto, generalmente no me lleva más de 1 hora, hora y 20. Entonces, en esos pacientes donde veo que puedo llegar a necesitar, ahí coloco fluidos, si no trato de no colocar, obviamente ayuno, no realizo más, entonces justamente muchas veces no realizo, a menos que sea un paciente renal o a menos que sea un paciente con ciertas características que sí le realizo fluido, pero como muchas veces, ahora te contesto, Peter. Como muchas veces no tengo, porque por tiempo, no sé, no hay una justificación que la valide, no tenemos estudios cardiológicos y tenemos que anestesiar pacientes con soplos, no utilizo tanto fluido. Peter, a ver, ¿por qué en ventilación espontánea pasa todo lo contrario? Porque la ventilación espontánea, la fuerza, en realidad es un método pasivo, no es un método activo como si fuese la ventilación mecánica a presión positiva.
es un método pasivo y entonces justamente lo que hace es al relajar, digamos, al abrir, bajar el diafragma y abrir los intercostales, ahí hace que ingrese el aire. Vos, de la otra forma, a la ventilación a presión positiva, vos metés aire a presión dentro del tórax. No es un método, es un método activo y no pasivo. Y entonces de esa forma hace que los alvéolos, en cierta forma, aumenten mucho más la presión con la que trabajan y de esa forma sucede esto que está. Hay un trabajo que no lo tendría que buscarlo, que justamente que es donde muestra esto. Que voy a ver si, no les prometo mañana, pero sí les pido que me hagan acordar el miércoles y se los busco al trabajo y se los subo. Si el paciente está estable y no requiere fluido, al ventilar y aumentar la presión de la vía aérea no debería tener un cambio entonces la curva pletimográfica o de forma fisiológica ocurre de todas maneras. Si el paciente, Nicole, si el paciente está estable y no necesita fluido, ustedes van a ver que la variabilidad que encuentran es muy, muy baja y muchas veces imperceptible. Y el paciente, a menos que necesite, digamos, o que ustedes vean una hipotensión, si lo hipotensan mucho, el paciente lo van a notar y van a pensar que necesita fluido. Lo que pasa es que por eso es muy importante realizar lo que es la evaluación del monitoreo básico y al inicio de nuestro paciente, porque yo ahí ya puedo predecir si las mucosas están secas, si no están secas, cómo está el tiempo llenado capilar, cómo está el pulso, cómo está mi paciente. Ahí puedo evaluar eso ya. Catalina, no es lo de reclutamiento, es justamente la evaluación de la presión. Mañana cuando haga una anestesia le voy a mostrar el equipo que yo tengo para medir presión de vía aérea. Voy a mandar un pequeño video del equipo que tengo para medir presión de la vía aérea. Y mañana tengo un PUC que voy a tratar de acordarme a la tarde. Voy a medir con el monitor multiparamétrico, con el mismo monitor que teníamos, que mostré, conectando, si ustedes tienen un monitor de presión, supongamos que no tengo para medir presión de la vía aérea, que yo voy a mostrar un relojito que lo compré en el 2019 cuando estuve en Estados Unidos, pero si no se puede comprar cualquiera, en cualquier lado se pueden conseguir unos relojitos muy simples son. El que yo me compré es muy lindo, pero si no, con la misma el transductor de medir presión invasiva, si ustedes lo ponen en centímetros de agua, ustedes pueden medir la presión de la vía aérea y de esa forma tratar de que no suba a más allá de 20. Algo, digamos, por si no tenemos el equipamiento, con otra cosita lo vamos a poder hacer. Bueno, más de lo mismo, este es el gato. ¿Sí? Buenas noches, Douglas. Saluda Ivette. Tengo una pregunta. No sé si entendí bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Si empieza a disminuir la saturación de mi paciente, ¿no está correcto empezar a ventilarlo más rápido de forma mecánica? A ver, si empiezas a disminuir la saturación de tu paciente, tendríamos que empezar a evaluar por qué disminuye la saturación del paciente. En principio puede disminuir por, así como regla como más simple para pensar, es que disminuye la saturación de tu paciente porque puede ser que está llegando menos sangre a los alvéolos. ¿Me explico? Entonces, la sangre que sale del ventrículo derecho, que sale y que va al pulmón, puede llegar a disminuirte el gasto cardíaco de ese ventrículo, si lo pensamos como tal. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces, si me llega poca sangre al pulmón, esa sangre no va a generar el intercambio. Esa es una de las causas por la cual tu paciente empezó a desaturar, justamente porque no te llegó buen volumen de sangre para realizar el intercambio. Esa puede ser una.
La otra que podés tener es que por tener mucha presión en, digamos, mucha PIP o mucha presión de la vía aérea, tu pulmón, tus alvéolos están tan grandes que hace que se genere un zoom, es decir, que va a pasar sangre porque no va a poder entrar hasta donde al alvéolo como para, digamos, a ver, entrar al alvéolo cuando, háganse, chicos, recordemos cómo es el intercambio, entonces, que va a pasar por el alvéolo, sangre, glóbulos rojos, entonces se va a generar un zoom y entonces no va a pasar por ahí la sangre y no se va a poder generar un intercambio. Esa sería otra opción. Otra opción, y es justamente a lo que hoy hablaba Catalina, que puede suceder es que tenga, porque trabaje con, sabemos que los alvéolos se mantienen abiertos por el nitrógeno. Bien, entonces, cuando nosotros estamos ventilando o administrando oxígeno al 100% a nuestros pacientes, ¿qué sucede? Vamos a lavar esos alvéolos. Al lavar esos alvéolos, si yo uso presiones de ventilación muy baja, una PIP muy baja, o pacientes sin PIP, o muchas veces lo que sucede cuando hago premedicaciones intramusculares y esos pacientes están deprimidos o ventilando o mucho tiempo en decúbito, si son pacientes sépticos, esos pacientes van a estar atelectásicos. Si estos pacientes están atelectásicos, si yo no realizo una maniobra de reclutamiento, esos pacientes no van a tener alvéolos, digamos, para ventilar. Y yo lo que esté moviendo es la vía, digamos, el espacio muerto solamente. Entonces, al mover el espacio muerto solamente, esa saturación de esos pacientes van a ir desaturando. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tenemos que razonar por qué está bajando la saturación. Si es porque le falta sangre en el pulmón, si es porque tengo mucha presión en el pulmón y estoy generando un zoom, si es porque tengo una atelectasia. Entonces son tres causas de desaturación que yo tengo que encontrar cuál es la causa real que está sucediendo en ese paciente. ¿Y cómo lo voy a saber? Y lo voy a saber con la evaluación previa del paciente. Otra de las causas que puede llegar a ser es una hipotensión muy importante. Una hipotensión muy importante por una vasodilatación muy importante. Tampoco voy a tener volumen. ¿Me explico? Entonces, yo tengo que aprender a ir viendo todo lo que es monitoreo tiene que pasar. Lo que es básico, siempre fundamental. El intermedio ¿cómo es? Es importante. Y si puedo hacer algo de monitoreo avanzado, sería lo ideal. Pero el monitoreo es continuo. No puedo dejar. Por eso es que uno dice, no puedo hacer la cirugía y hacer una anestesia. Si quiero hacer una anestesia y quiero que no se me mueran los pacientes, necesito hacer un monitoreo continuo. Y ese monitoreo continuo me va a dar la idea y voy a aprender a reconocer qué está pasando con el paciente. No sé si se entendió. Sí, Doc. O sea, bueno, todavía me faltan algunas cosas de entender, pero ya creo que poco a poco. Exactamente, poco a poco, tranquila, que más de una vez me planteo qué es lo que está pasando con el paciente. Así que tranquila, tranquila que es aprender a ver el paciente. Y cuando tengas esos casos así, o los podés exponer para que todos aprendamos, o podés, digamos, ir tratando de recopilar la mayor cantidad de datos del paciente. Desde lo básico, no te olvides nunca de lo básico. Entonces, de esa forma vas a ir empezando a interpretar y a reconocer. Y cada equipo es diferente y ustedes se tienen que amigar mucho con su equipo y aprender a entenderlo. Así que, tranquila. El tema es, disculpe, entonces,
cuando es ideal la ventilación mecánica a presión positiva. ¿Cuándo es ideal? No, siempre que se pueda hacer ventilación mecánica a presión positiva, siempre es mucho mejor. Nosotros sabemos que los pacientes no ventilan en forma correcta una vez que están anestesiados. Entonces, siempre que podamos hacer ventilación mecánica. Lo que pasa es que la ventilación mecánica a presión positiva, nosotros podemos tener muchas variantes a realizar durante el paciente, como son la frecuencia respiratoria, la amplitud de la cantidad de volumen que le metemos, la presión pico a la que queremos que llegue, o la PIP que queremos que quede en el paciente. Entonces, con todas esas variantes, nosotros tenemos que trabajar, y como decía un colega con el que aprendí bastante de ventilación mecánica, con todas esas variantes nosotros tenemos que tratar de manejar que si el paciente está con oxígeno al 100%, tiene que estar saturando al 100% y tiene que mantener una capnografía correcta. Entonces, si logramos que el paciente ventila al 100%, mantenga una capnografía correcta, estamos haciendo una buena ventilación para ese paciente. Nada más, porque esto es el mismo paciente que ahí cambié, a veces para evaluar ¿cómo es? La amplitud o la variabilidad y la curva de baja presión, yo lo que tengo que hacer es aumentar, digamos, a nuestro monitor, siempre tienen una función que corren a 12 por, a 25 por o a 50 por. Generalmente a mí me gusta que corran a 25, yo, como les decía recién a la compañera, yo empecé a aprender a verlo corriendo a 25 por. Bueno, cuando necesito unos datos o a veces para hacer algunos videos, acá está corriendo a 25 por. Entonces podemos comparar el QRS con el pulso. Si no tengo QRS, y ustedes van a empezar a observar cuando empiecen a ver un poco más que cuando existen los bloqueos, justamente en la presión vamos a tener el pulso y cae, hasta que nuevamente tengo el nuevo QRS. Justamente eso, a veces porque le falta alcohol al electrocardiograma, a veces porque no marca, porque toca o porque están usando el bipolar o algo. Pero si ya vemos y aprendemos a ver la curva prestimográfica, ya podemos anticiparnos a decir, che, este paciente está teniendo un bloqueo, una arritmia, algo está bien, estamos viendo acá. Entonces le decimos al cirujano, bueno, dame un segundo, que quiero poner alcohol, que quiero poner gel, que quiero poner algo para nuevamente que me haga la lectura del electrocardiograma. Entonces, como para terminar y un poco para concluir, es que tengamos en cuenta que nosotros somos los que interpretamos la información que recopilamos de todos los equipos, que las evaluaciones clínicas simples del paciente nos van a dar la información importante, y que es lo que hablábamos recién, que a medida que vayamos ante las sospechas de alguna patología o de algo que está sucediendo en el paciente, tenemos que ir y evaluar y buscar y empezar a pensar a ver qué no está pasando en el paciente. Siempre recordemos que lo que vamos a evaluar nosotros en el pulso, la presión de pulso, es lo que sucedió y lo contrario a lo que sucedió en el ventrículo izquierdo. Estamos evaluando la parte sistémica, no estamos evaluando lo que está pasando en el pulmón. Y en el pulmón está pasando lo contrario. Entonces, tenemos que empezar a interpretarlo y a pensarlo como recordando las dos circulaciones que tenemos en el organismo y que nosotros estamos ventilando y trabajando sobre una circulación menor, si le queremos llamar así, que es evaluando al pulmón, lo que estamos trabajando sobre el pulmón, y que el corazón está dentro del tórax,
también, y que lo vamos a ver con las ondas de pulso que vamos a evaluar con la curva plastimográfica. Bueno, chicos, medio rápido me parece que fui. ¿Algunas dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Disculpen si se cortaba. Yo mañana les voy a mandar un par de videitos con estas cosas que les comenté hoy. Y después voy a tratar de encontrar el artículo ese donde estaba. Si no es más tardar el fin de semana, cualquier cosa me lo recuerdan, que trato de encontrarlo y mandárselo. Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, quizás muy Sí. básica. No entendí No, la parte de lo que es los fluidos. ¿Cómo interpreto esa parte de cuándo doy fluidos o cuándo no con la curva? ¿cuándo dar fluido y cuándo no? ¿Esa es la pregunta? Sí, exacto. Con relación a la curva plastinográfica. Bueno, el hecho es el siguiente. 2 o 3 cosas que tenés que tener en cuenta para decir doy fluido o no doy fluido. Primero, en tu anamnesis, cuando estás hablando con el propietario, decir, bueno, el ayuno, a qué hora le sacamos el agua o hasta qué hora tuvo el agua el paciente. Eso primero. Entonces, eso, sumado a la evaluación tuya del paciente y la evaluación de decir, a ver, mi paciente tenía las mucosas secas, no tenía las mucosas secas, estaba con vómito, no estaba con vómito. Ya ahí voy pensando que mi paciente puede necesitar fluido. ¿Bien? Sumado a eso, tenemos el hecho de que cuando realizo la anestesia de mi paciente y la inducción de mi paciente en las drogas que coloque, voy a tener cierto grado de vasodilatación. Entonces, mi paciente, si no es cardiópata, si mi paciente no tiene una hipoalbuminemia, si mi paciente no es séptico, si mi paciente está deshidratado y o tuvo muchas horas de ayuno líquido, ese paciente va a necesitar fluido y se va a beneficiar con fluido. Pero guarda que no te dice una curva plastimográfica o una variabilidad de la presión de pulso como vimos hoy, no te dice este paciente es para fluido y este paciente no es para fluido. Lo que ustedes pueden hacer, y lo que de hecho se hace, es decir, hago un bolo de fluido de 10, 15, 20 mililitros kilo en 15, 20 minutos y evalúo al paciente mientras voy haciendo el bolo. Veo al paciente. A ver, ¿mejoró el paciente? Sí, mejoró, pero mi paciente es séptico. Ah, bueno, entonces tendría que empezar con una noradrenalina o con una dobutamina porque me parece que tiene una alteración en la contractilidad. Vieron que cuando vimos el último punto de ¿cómo es? El último punto de la curva plastimográfica, donde hablábamos de, a ver si puedo llegar, de que si la curva estaba muy inclinada, el paciente podía llegar a estar alterada la contractilidad de mi paciente. Entonces, eso es para tener en cuenta que no lo vamos a ver en todos los pacientes y a veces es un poco más difícil. Acá, la rama ascendente y la contractilidad. Entonces, si esta rama está muy caída, a veces es porque mi paciente pierde contractilidad. Entonces, digamos, eso es con esto. Obviamente, como dice Peter, si tengo la ecografía, puedo evaluar mucho mejor la contractilidad y sería lo ideal. Pero con eso
yo junto cosas y digo, le hago una prueba de fluido. Con una prueba de fluido no se me va a complicar el paciente. Pero sí teniendo en cuenta que si es un paciente séptico, ese paciente, o un paciente cardiópata, muchas veces le va a pasar que pacientes cardiópatas se hipotensan y vos decís, y tengo una cardiopatía. Si una cardiopatía dilatada, empiezo con una dobutamina, con un goteo de dobutamina, que voy a mejorar la contractilidad de mi paciente y de esa forma va a mejorar el paciente. Y no necesita fluido porque sabemos que si le metemos a una dilatada fluido, vamos a empeorar más el cuadro. Entonces, la respuesta sería, evalúo a mi paciente y tomo todos los datos que tengo y ahí decido si mi paciente se va a beneficiar, si sospecho que se va a beneficiar y no tenemos ninguna contra, como un paciente con una hipoalbuminemia muy marcada o un cardiópata muy importante, se la hago a la fluido y digo, ¿mejoró o no mejoró? Si mejoró, buenísimo, y ya está. Tenemos que saber que las drogas anestésicas también afectan la contractilidad y producen vasodilatación. Entonces tenemos que ir sacando. Aprendamos que el monitoreo es fundamental y que muchas veces no nos valen las drogas. Es decir, a ver, nos enseñan muchas veces que para que la CAM de isoflurano esté el paciente en plano, necesita estar en 2. Y si mi paciente necesita 1,5 y yo se lo dejo en 2, ese paciente va a estar vasodilatado, ese paciente va a estar hipotenso, voy a necesitar un montón de cosas para mantenerlo al paciente estable. Y si mi paciente en vez de 0,4 miligramos kilo minuto de propofol necesita 0,1, entonces, ¿cómo sé yo cuánto necesita mi paciente? Mi paciente necesita lo que necesita el paciente, no lo que dicen ni los libros. Cada paciente es un mundo, entonces tenemos que aprender a leer el paciente y aprender a evaluar al paciente. Y en el caso del propofol, van a ver, por darle un ejemplo, que a medida que avance la anestesia en el tiempo, no va a necesitar lo mismo, va a ir necesitando cada vez menos. Entonces, mi paciente, si necesita menos y yo le sigo dando el mismo volumen de propofol durante toda la intervención, ese paciente va a terminar hipotenso, ese paciente va a terminar vasodilatado y va a terminar complicado. Entonces, es muy importante ir titulando dependiendo de lo que necesite el paciente. Jennifer dice, Doc, buenas noches. Si tal vez no contamos con un multiparámetro tan sofisticado, sino con un sencillo. Igualmente, sí, se puede medir. Es más, estos monitores que están en esta acá, es mi primer monitor, que es un monitor sencillo dentro de todo. Siempre que se tengan que comprar un monitor, yo hoy por hoy siempre digo que tenga un electrocardiograma, una curva plastimográfica, porque hay monitores solamente que traen los números, y los números no nos interesan porque si no tenemos los datos de la curva, no es muy difícil decir, che, está saturando al 90% y por qué. Y no sabemos qué está pasando. ¿Me explico? Entonces sería bueno usar que tengan monitores con curvas. Peter, ¿cómo confirmar alteración de la contractilidad por ecografía? Sería bueno, si no esto que estábamos hablando acá. Se puede utilizar fármacos como la dopamina en casos de hipotensión. Bueno, el hecho es, dopamina se podría utilizar. Siempre lo ideal es, si sospecho de una alteración en la contractilidad, lo mejor es dobutamina. Si no tengo dobutamina, podría utilizar dopamina. En el caso de sospechar de una vasodilatación por exceso de drogas, porque mi paciente es séptico, en ese caso habría que usar noradrenalina o norepinefrina. No tengo esa droga, podría usar dopamina. No sería la ideal la dopamina para todo. Entonces, si necesito contractilidad, la dobutamina. Si necesito vasoconstricción, noradrenalina.
¿Alguna otra consulta? Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Soy Catalina. Me gustaría hacer una pregunta respecto igual a lo de reclutamiento alveolar. Yo, por Sí. ejemplo, he tenido que manejar cirugías que pues duran bastante, desde hasta 2 o 3 horas, porque son de ortopedia. Ujú. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, pues el paciente permanece mucho tiempo en un mismo decúbito, en una misma posición. Si yo, por ejemplo, necesitara hacer el reclutamiento alveolar, ¿sería posterior a terminar la intervención o cuando, o no importa que siga en el mismo decúbito, yo no lo pueda cambiar, lo hago en ese momento o cómo se maneja? El hecho es, vos tenés que ver cuándo vas a decidir hacer un reclutamiento. Vamos con un ejemplo, Catalina. Vos venís ventilando a tu paciente con ventilación manual, a presión positiva, pero manual, venís ventilando a tu paciente se mantiene estable, bien estable, presión bien estable, no venís con fluido o sin fluido, pero el paciente viene bien. Y después de, supongamos, hora y media, 2 horas, tu paciente empieza a bajar la saturación. Ese paciente, vos decís, bueno, baja la saturación, ¿por qué puede ser? La presión se mantiene igual, la frecuencia cardíaca está bien, no tengo ninguna complicación, pero ¿por qué me baja la saturación de mi paciente? Bueno, una causa que te baje la saturación es porque empezás a tener ciertas atelectasias. Y esas atelectasias no se terminaron o te hacen que se te baje la saturación del paciente. Entonces, ahí es lo que vos podés generar y hacer una maniobra de reclutamiento. La maniobra de reclutamiento vas a leer que hay varias, que vos podés ir escalando la presión pico hasta 40 y después desescalando la presión hasta llegar a una presión PIP, que es una presión positiva al final de la expiración, de 5. Entonces vos lo mantenés nuevamente con una PIP de 5. Bien, esa es una. Otra opción es aumentar en forma abrupta tu presión pico, mantenerla y después justamente bajarla nuevamente. ¿Qué pasa? Vos con eso vas a ver, vas a decir, volvió mi paciente a saturar nuevamente normal, listo, ya está, mantengo una PIP, porque vos una vez que lo abriste los alvéolos, no te conviene, tenés que mejorar tu ventilación. Entonces, para mejorar tu ventilación tenés que mantener una PIP. Para eso tenés que tener alguna válvula o algún equipo que tenga una válvula, o a veces yo, vuelvo a repetir, no es lo ideal, porque lo ideal es teniendo las válvulas, pero como son intervenciones muy cortas, generalmente mantengo la bolsa reservorio un poco con una presión, una cierta presión en la bolsa, no la manejo vacía. Hay otros anestesistas que conozco, y amigos y excelentes anestesistas, que manejan la bolsa bastante vacía. Yo no, me gusta mantenerla con cierta presión porque entonces de esa forma mantengo una PIP y mantengo los alvéolos abiertos. Y volviendo a tu pregunta, ¿cuándo hago la reclutación alveolar? El reclutamiento, mejor dicho, es cuando lo necesita el paciente. Y si supongamos que tu paciente se mantiene saturando arriba de 98, 99, 100, toda la cirugía, vos lo despertás, empezás a despertar el paciente y cuando le querés desconectar el oxígeno, tu paciente empieza a desaturar mucho, ese paciente se va a beneficiar con una maniobra de reclutamiento. Entonces, vos ese paciente lo tenés que volver a dormir porque no podés trabajar en contra de la fuerza del paciente. No deberíamos, para no generar daño. Entonces tenés que dormir el paciente y ahí y ahí recién reclutar el paciente y ahí mantenerlo con presión positiva hasta que se despierte el paciente. ¿Me explico? No sé, Catalina, si se entendió. Sí, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, mejor así entonces. Peter, disculpe, un paciente con un circuito de menos de 10 kilos sin manómetro en circuito abierto. ¿Se puede manejar sin problema o es recomendable utilizar un BAI? Bueno, Peter, la realidad es la siguiente. Para pacientes chicos siempre se recomiendan los circuitos abiertos.
Yo particularmente no me gustan los circuitos abiertos. Es más, yo tengo los dos circuitos abiertos, el Bain y Jackson, y no lo utilizo. Utilizo todo con circuitos cerrados. Nunca utilizo el circuito abierto, solamente lo utilizo para exóticos cuando anestesio alguno cada tanto lo uso. Daniel, si existe literatura, sí existe. Es más, cuando les mande es un apuntecito cortito. Yo más de una vez lo tuve que leer como para intentar entenderlo. Hay que sentarse a leer la parte de fisiología y las maniobras de reclutamiento también hay. Yo no sé si hay varios libros donde habla sobre las maniobras de reclutamiento. Igual creo que en el posgrado en alguna parte se va a dar lo de maniobra de reclutamiento, entonces tranquilos. Si no se llega a dar o algo, voy a tratar de buscarle información. Chicos, tranquilo que no es tan simple. Entendiendo la fisiología y un poco lo que es ventilación, hay un libro de ventilación mecánica que sacó hace muy poco un colega y amigo, Pablo Ganati, donde habla bastante justamente sobre todo lo que es ventilación mecánica y toca bien desde el principio la parte de fisiología. Se lo pueden conseguir, está muy lindo, es un libro muy corto, muy sencillo. ¿En qué caso usaría efedrina? La realidad es que la utilizaría solamente en esos casos donde necesito algo rápido. La utilizo muy poco y en esos pacientes donde puedo llegar a tener bradicardias por drogas. Suponete que estoy usando o que haya usado un alfa-2 combinado, que muchas veces en pacientes ASA1 combino algún alfa-2 con opioide fuerte, y en esos pacientes, si llego a tener una bradicardia muy importante, siempre me tengo la ampollita de adrenalina, de efedrina diluida, porque si el paciente se mantiene una frecuencia cardíaca baja y está una presión normal, perfecto. Ahora el problema es ese paciente que tiene una frecuencia cardíaca baja, una bradicardia bastante importante, y me baja la presión. Si me baja la presión de golpe, el paciente se te puede morir. Entonces, dos cosas a tener en cuenta y como para, digamos, como consejo, si quieren. Nunca retrasen, y que lo dicen las guías de maniobras, digamos, de RCP, retrasen un masaje cardíaco. Es decir, ante la duda en un paciente así, ya vayan viendo de que, además de preparar la adrenalina, de decirle al cirujano si es que ustedes sospechan de que empiece un masaje cardíaco. El masaje cardíaco salva mucho, digamos, y nos da tiempo a nosotros a trabajar. El flujo de oxígeno, ¿qué finalidad tiene? ¿Puede servir para incrementar el oxígeno más rápidamente y ventilar para tratar de aumentar el oxígeno? ¿Cuál es el uso correcto? A ver, no sé bien cuál sería, Ivette, el flujo de oxígeno. La finalidad es si hacer referencia al botón verde, ahí está, de la máquina. Ese te sirve porque si necesito llenar la bolsa, ahí pasa oxígeno puro. Entonces, ¿qué pasa? Necesito llenar la bolsa. Justamente, ¿se acuerdan que yo decía que había muchos colegas que trabajaban con la bolsa más o menos vacía? Entonces, si necesito llenar la bolsa, o yo lo utilizo cuando necesito vaciar, digamos, la bolsa, sacar el gas anestésico, porque mi paciente se me está profundizando o algo. Entonces, ¿qué hago? Abro la válvula expiratoria, y al abrirla meto mucho oxígeno, vacío la bolsa, entonces de esa forma lavo el circuito lo más rápidamente posible y de esa forma sigo trabajando.
Yo que trabajo con la bolsa más vale llena. Ahora, los colegas que trabajan con la bolsa más vale vacía, le ponen oxígeno y de esa forma ya, en cierta forma, lavaron el sistema y no pasa isoflorano o gas anestésico que utilicen. No sé si esa era la pregunta, Iván. O sea, sí, doc, pero, o sea, quiero saber si haciendo eso, por ejemplo, digamos que el paciente está desaturando y obviamente no sé qué hacer y empiezo a aplastar el flujo de oxígeno para ver si es que aumenta la entrada de oxígeno y así mejora la saturación. O sea, quiero saber si es que eso está bien o no está bien hacerlo. No. Volvemos a lo que hablaba hoy de una vez que tu paciente empieza a desaturar, vos tenés que pensar por qué empieza a desaturar tu paciente. Las posibilidades, o una hipotensión muy marcada, una vasodilatación muy importante que te va a dar la hipotensión, o que tenés una alta presión a la que estás ventilando, o la contractilidad cardíaca y por ende el gasto cardíaco a nivel pulmonar está disminuido, o estás ventilando espacio, digamos, espacio muerto, o tenés una atelectasia muy importante. ¿Me explico? Vos tenés que, si te baja la saturación, es por cualquiera de esas causas, que en realidad después se terminan resumiendo un poquito más. Pero vos tenés que saber y tenés que pensar cuál de todas esas causas están sucediendo en el paciente. Es decir, suponete, bajó la saturación del paciente. El paciente yo veo que se me modificó la curva plethysmográfica, me bajó la presión, no hay hemorragia, entonces mi paciente está vasodilatado. O cuando comencé la cirugía. Vemos que en la... A ver. Vamos un cachito para atrás. Recuerden otra cosa. Siempre, en cierta forma, cuando estamos con oxígeno al 100%, tenemos 5 minutos donde vamos a estar evaluando. Es decir, siempre que le saquemos el oxígeno al 100%, vamos a tener 5 minutos donde tenemos que evaluar a mi paciente para ver si ese paciente está bien o no. Porque si yo no espero, no le doy los 5 minutos, el paciente lo más probable que yo lo pase por alto y empiece a desaturar. El 5 minutos sale de que el aire ambiente tiene el 21% y nosotros estamos metiendo oxígeno al 100%, en realidad más o menos aproximadamente son esos 5 veces más, esos 5 minutos aproximados. Siempre es aproximado. Este paciente, si no estaría con aire ambiente por lo vasodilatado que está, este paciente está saturando 97 y está con oxígeno puro. ¿Me explico? Entonces, si ese paciente estaría, miren, 96, está bastante vasodilatado el paciente y está con oxígeno puro, ese paciente por eso está baja la saturación. Entonces, si podemos decir, pero está bien el paciente. Miren, acá cuando ya está mejor el paciente, ya está con saturando al 100%, que puede bajar, va a ir variando, porque tenemos que ver, porque es algo dinámico, no es estático. Pero cuando el paciente se encuentra muy vasodilatado durante mucho tiempo, lo más probable que el paciente empiece a desaturar. No sé si se alcanzó a entender, Iván, que vos tenés que evaluar todas estas cosas y ahí decidir qué es lo que está pasando con tu paciente y a ver si qué es lo que necesita tu paciente. Pero es en el momento. Ya, doc, gracias. Jennifer, doc, disculpe, si no contamos con noradrenalina, ¿se podría usar solo efedrina? Sí, se podría utilizar. Titulemos la dosis y se podría utilizar. Con concentradores de oxígeno, ¿puede haber deficiencia de saturación? No, nunca.
Daniel. La realidad es que a mí me encantan, es mejor el concentrador de oxígeno. A mí me encantan porque en realidad vos necesitas, como decíamos, que el problema grande es el lavado de sacar el nitrógeno de los alvéolos. Y hasta que ese nitrógeno no vuelva a estar en los alvéolos, esos alvéolos no se van a mantener abiertos. Entonces, si nosotros usamos concentraciones o mezcla de gases, que muchas veces sucede, mezcla de gases o concentraciones de oxígeno menor al 100% es mejor. Lo que pasa es que con el oxígeno al 100% tapamos muchas, perdón la expresión, o macanas que hacemos en la ventilación. Eso también, en el curso siempre de ventilación nos dicen eso. Nos decían que muchas de las macanas que generamos con la ventilación las tapamos usando oxígeno al 100%. Sí, hablo de vasodilatación, Peter, porque también ves que la incisura dicrota está baja. Entonces disminuye la amplitud, y al disminuir la amplitud vamos a tener disminución en el cuadro anterior. Fíjate, disminuye la amplitud, la incisura dicrota está baja, entonces el área bajo la curva va a estar disminuida, que va a ser este área, porque acá tenemos la incisura dicrota. Entonces, al disminuir la amplitud, el gasto cardíaco va a estar disminuido. Entonces, si el gasto cardíaco está disminuido y la incisura dicrota está disminuida, y este paciente lo más probable es que tenga una vasodilatación bastante importante. ¿Me explico? Y observemos acá lo que hablábamos recién. Miren, cuando el paciente en esta fase, que sería una expiración, acá está seguro que no está corriendo igual que esto, pero acá se aplana toda la curva y acá, fíjense, esta sería la fase de inspiración, ¿no es cierto? Este pedacito acá. Esto es la inspiración, porque acá comienza la expiración, termina la expiración y empieza la inspiración. ¿Qué pasa? Vemos que el espacio donde la curva y la amplitud empieza a aumentar, también son 1, 2, 3, y ahí empieza a aplanarse, 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 sigue plana, y miren cómo puede llegar a ser en este espacio. ¿Se entiende? Este video no creo que corra, por lo que veo no debe correr a la misma frecuencia, pero relacionemos eso, como aumenta la amplitud, acá tenemos que va aumentando la amplitud, aumenta un punto la amplitud, y después empieza a bajar. Después aumenta un poquitito. Entonces, todas esas cosas lleva tiempo. Chicos, no se desesperen, lleva tiempo, pero ustedes cuando tengan el equipo empiecen y a mí me gusta hacer muchos videos, y muchas veces he encontrado las cosas después que han sucedido, porque en el momento estoy con el paciente y decir, bueno, hago un video de esto, hago un video de esto, y después me siento y lo relaciono y lo evalúo y lo pienso. Así que tranquilos. ¿Alguna otra consulta? Bueno, no sé si no hay más consultas. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, entonces nos vemos en el WhatsApp. Mañana prometo hacer los videos, sí. No prometo mañana mandarle el PDF. Igual a medida que vaya encontrando algunas cosas de reclutamiento alveolar y de interacciones y encuentro, se los voy a ir mandando.
Bueno, muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar la integración en el campus y que cualquier duda o consulta pueden hacerla vía foro. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Que descansen.